Buenos días. La idea es hacerles los videos que les dije. Este es el primero que va sobre trabajo en general. Y seguramente si vemos que no nos queda muy largo, también trabajo en varias etapas. En el repartido que yo les pasé hay siempre referencias, ¿no? Video 1, video 2, como para que ustedes sepan más o menos dónde va cada video y puedan verlos en el contexto. En este caso lo que quiero es definir el trabajo de expansión y compresión para que ustedes vean cómo se trabaja con él, ¿no? Recuerden que lean un poco ahí que dice que es una función de trayectoria, que no es una función de punto. Y bueno, y les pide después discutir un poco la diferencia entre la temperatura y el calor, que a ver si ustedes pueden tenerlo bien presente, porque es una cosa bastante compleja, principalmente como habíamos comentado al principio, de trabajar en segundo año. Bien, entonces vamos a definir el trabajo de expansión. Vamos a hacer un pequeño dibujito. Tienen un recipiente, ¿sí? Vamos a ver, con un gas, ¿sí? Y un pistón. O sea, esto es un pistón que puede subir y bajar. Arriba una masita M y esto vacío, ¿tá? Y el gas acá en unas condiciones de P1 y B1. Ese es el estado 1. Ahora lo que tienen que pensar es que hay una diferencia de altura acá y tenemos un estado 2, o sea, hay un cambio de estado justamente a un estado 2. En el estado 2 simplemente hay una diferencia de altura en el pistón, es decir, el gas pasa a ocupar mayor volumen, se expande a una presión 2 y un volumen 2. Recuerden todo lo mismo, lo otro, ¿no? Vacío y la masita ahí arriba. No me quedaron bien iguales los recipientes. Entonces vamos a repasar qué era el trabajo. El trabajo iba a ser, se define, como el producto vectorial de la fuerza por el desplazamiento. Lo puse en forma diferencial porque puede ser una función, ¿verdad? Cuando ven eso significa que es cómo varía X, como dijimos ayer. Entonces en realidad esto se tiene que leer el producto vectorial de la fuerza por desplazamiento, pero la fuerza no tiene por qué ser constante. La fuerza puede ser una función de X, por eso tiene que estar escrito así. Tenemos la suerte que la fuerza es constante, porque en este caso el gas se expande contra una fuerza que es hacia abajo, ¿verdad? Vamos a dibujarla bien, que es el peso de la masita esta, ¿sí? Esa es la fuerza externa. Se expande contra esa fuerza externa, que es constante. Eso es lo importante, ¿tá? De cualquier forma no tiene por qué ser constante. Si escuchan mucho ruido, pues mis perros, mejor dicho, así que no se preocupen. Entonces, vamos a sustituir ahora. Decimos, el trabajo entonces, fuerza externa, que es la fuerza contra la cual se expande, ¿verdad? Que es constante, así que ahí no tiene problema, por dx, que en nuestro caso apunta siempre para el mismo lugar, no tenemos problema con los vectores, le vamos a llamar dh, porque en realidad esta diferencia de altura que tienen acá, vamos a escribir dh. Esa diferencia de altura es la que hace que el gas se expanda, ¿no? Se expande en esa diferencia de altura. Y como son vectores, dijimos de hoy, ahora pusimos el módulo del vector, es coseno de alfa. Siendo el ángulo, acuérdense, el ángulo entre dh, que va para arriba, y la fuerza que va hacia abajo. Así que es 180. Y el coseno de 180 es menos 1.
Por lo cual, ¿qué nos queda el trabajo? El trabajo nos queda menos la fuerza externa en módulo por la diferencia de altura en módulo y listo, ¿no? Entonces seguimos sustituyendo y ahora hacemos aparecer a lo que nos importa más a nosotros, que es la presión. Recuerden ustedes que la fuerza, ¿sí?, es igual a la presión por la superficie. Si quieren les defino primero presión, F sobre A. F sobre A es la presión, esto es presión. Y A, obviamente, es el área del émbolo, ¿no? Vamos a ver si puedo dibujarlo acá para que lo vean, pero sería el área de esa base A, ¿sí? Fuerza sobre superficie es la presión, así que sustituyo en la que teníamos antes y nos queda que el trabajo es igual. En vez de fuerza vamos a escribir presión por superficie. Nos va a quedar presión externa por A por la variación de altura. ¿Y qué es esto que tengo acá? A por DH. Altura por base, o sea, superficie de la base por la altura. Así que es volumen. Por lo cual lo que tengo acá es el diferencial de volumen, es decir, la función ahí cambia. La presión ahora es función del volumen. Entonces, ¿cómo se define el trabajo de expansión o compresión? Les va a cambiar el signo. Si es compresión después, la fórmula siempre es la misma, simplemente que les va a cambiar el signo después de la función. Les va a quedar entonces definido como P externa, o sea, la presión contra la que se expande el gas o la que lo empuja el gas, por dB. Esta es la definición genérica. Genérica. ¿Qué significa genérica? Que después les escribo en el repartido. Esa expresión no tiene restricciones. Esa expresión es general. Van a ver en fisicoquímica muchas expresiones que tienen restricciones. ¿Qué significa restricciones? Que son válidas para ciertas condiciones. No sé, gas ideal, proceso reversible, proceso isotérmico, proceso isocórico. Bueno, esto no, esto es genérico. Siempre vale, ¿de acuerdo? General. Y se resuelve integrando. Acá sí, hay que integrar si es que la presión no es constante. Así que va a ser menos el integral desde B1 hasta B2 de la presión externa por dB. Es decir, si ustedes tienen cómo varía la presión externa, un ejemplo, ¿no? La presión externa no es constante y varía como, yo qué sé, 2B más 1 atmósferas. Bueno, sustituyen la función presión en la expresión trabajo de expansión igual. Esto es un ejemplo, ¿no? Ejemplo. Trabajo de expansión igual menos el integral de B1 a B2 de 2B más 1 por dB. Integran y calculan el trabajo. Eso no les va a ocurrir demasiado, no les voy a hacer trabajar con eso, pero sí esta expresión la vamos a usar para ir deduciendo otras, ¿no? Obviamente. Bien, de acá, como el trabajo es esa integral, podemos entonces deducir que en una gráfica de presión y volumen, lo que llamamos un diagrama PV, podríamos graficar ese 2B más 1, ¿no? Entonces, el 2B más 1 corta en 1, en menos 1 medio, así que más o menos sería una cosa así. ¿Va? Bien. Y entre B1 y B2 vamos a poner que tenemos entre B1 y B2. Ahí se expande el gas. ¿Cuál es el trabajo realizado? Bien, el trabajo realizado ahí es el área abajo de la gráfica. ¿De acuerdo? Esto siempre va a ser el trabajo. ¿De acuerdo? Como es de expansión hacia allá, el dB es positivo y como la presión externa es positiva, el trabajo va a ser negativo. Por lo cual, ¿cuándo es negativo el trabajo y cuándo es positivo? Igual que el calor. Como les explicaba en el repartido cuando lo vean, calor y trabajo, vamos a ponerlo las dos con signos, Q y W, ¿sí?, son positivos
si es desde el entorno al sistema. Se aumenta la energía interna, que es lo que ustedes van a leer, ¿verdad? Y negativos si es al revés. Positivos si van del entorno al sistema. Y negativos desde el sistema al entorno. Eso, usando las ecuaciones con este menos para el trabajo, ya les va a quedar automáticamente, no precisan hacer nada. Cuidado, esta convención de signos puede cambiar según el libro que lean. Nosotros vamos a usar esta, a ver si nos acostumbramos a usar siempre la misma. Pero si a alguno le queda más cómodo usar otra, puede hacerlo, solo que va a tener que explicar o fundamentar la convención de signos que usa. El calor no hay problema, todos usan la misma convención. Endotérmico, del entorno al sistema, positivo, exotérmico, no pasa nada. Pero el trabajo sí, en el trabajo cambia la cosa. ¿De acuerdo? Bueno, después ahí en el repartido ustedes tienen expansión libre, expansión contra una presión constante, que igual se los muestro acá. Vieron que esta que tenemos acá, que pusimos que era general, si la presión es constante, si la presión externa es constante, ¿cómo les queda la expresión del trabajo? El trabajo pasa a ser simplemente menos presión externa por delta B. Porque en realidad la función de B es entre B1 y B2, les da B, el integral, y evaluado entre B1 y B2 le queda B2 menos B1, delta B. Entonces esto ya tiene una restricción. ¿Cuál es la restricción? Si la presión externa es constante. Esto es bastante útil en química, ¿no? Porque en general se trabajan con sistemas abiertos, así que esto es una de las cosas que más van a usar aplicadas a la química. Después aparece por ahí la expansión libre, que es simplemente que se expande contra el vacío, o sea, un gas que no tiene nadie que lo frene. La presión opuesta es cero, o sea, la presión externa es cero, así que el trabajo va a ser cero. ¿De acuerdo? Y con esto sabemos que entonces que si esta dB vale cero, el trabajo vale cero. O sea que un proceso que se realiza en un sistema rígido, como hablamos ayer, por ejemplo, del calefón, que es rígido, ayer con los de la 1, con los de la noche, los de la mañana va a ser mañana, ahí no hay trabajo de expansión y compresión porque el sistema no cambia de volumen nunca, cuando es un recipiente rígido. Bien, y ahora lo más importante, que es la expansión en varias etapas y la expansión reversible. De esto vamos a conversar mucho en el Zoom próximo y también en el foro, pero por lo menos les quería mostrar algo que está bueno que vean. En realidad, si lo ven en castellano, en otros lugares, está bien explicado, así que lo pueden leer. Expansión en varias etapas. ¿Sí? En varias etapas. Y expansión reversible. Acá aparece el término más importante, como les decía, uno de los más importantes. Vamos a hacer algunas gráficas, espero que queden lo más prolija posible. ¿Sí? Presión, volumen. Vamos a emprolijar un poco esto. Presión, volumen. Vamos a hacer otra al lado. Presión, volumen. Y alguna más abajo. Vamos a hacer 3. Entonces vamos a ubicar B1 y B2. B1 y B2. B1 más o menos en el mismo lugar. El gas va a ir del estado 1 al estado 2, pero lo va a hacer en una etapa, 2 etapas o 3 etapas. Entonces vamos a ver. Volumen 1, vamos a ubicar P1. P1, P1. Así que esto que tengo acá es el estado 1 del sistema. ¿De acuerdo? Este es el estado 1 del sistema. Ubiquemos también P1, estado 1 del sistema. Ahora, el estado 2 depende de las etapas. Entonces vamos a ir viendo. En el caso vamos a llegar hasta acá, que es donde la presión 2, que es la final. Como es en una etapa, este caso, en una etapa, ¿sí?
la presión 2 va a ser igual a la presión externa. ¿De acuerdo? A ver si lo puedo poner en otro lado para que les quede mejor. Presión 2 es la presión externa. Porque justamente se expande contra la presión externa en una etapa. ¿De acuerdo? Entonces, yo tengo el punto inicial acá, en estado 1, estado 2. ¿Contra quién se expande? Contra la presión 2, que es la presión externa. O sea, se expande, imaginen el gas, a una presión 1, volumen 1, se expande contra una presión menor. Entonces se va expandiendo rápidamente, hasta que su presión y la de afuera, que es esta, la presión 2, quedan iguales. ¿Sí? Entonces, este es el estado inicial, este es el estado final. Estado 1, estado 2. Ahora, ¿cuál es el trabajo? Bueno, como dijimos, es el área bajo la gráfica. Pero cuidado, ¿cómo se calculaba el trabajo? En este caso, así, ¿no? P externa por delta B. Entonces, en este caso, la gráfica, el área bajo la gráfica es esta que tenemos acá. Porque es P externa, que lo tengo acá, por delta B, que lo tengo acá. Así que ahí, ese cálculo es el trabajo. Ahí tengo el trabajo producido. ¿Ah? Voy a dibujar con otro color el trabajo. Así lo ven. Ese es el trabajo. ¿De acuerdo? Ahí tengo el trabajo. En una etapa. Ahora voy a hacer lo mismo, pero en 2 etapas. ¿Qué sucede en 2 etapas? Vamos a ubicar otra vez puntos, ¿no? Tenemos acá la presión final, vamos a llamarle 2. Otra vez, acá, el estado 2. Buenísimo. Pero hasta ahí sería igual. Pero ahora vamos a hacer en 2 etapas, así que va a haber una primera etapa donde va a ir de P1 a P'. Y obviamente un B'. Es decir, primero se expande contra una presión externa que vamos a llamar P', en 2 etapas. Una presión externa prima. Se expande contra una presión externa mayor que la que pasaba antes, que directamente iba hasta P2. Y después se expande contra otra presión externa, ¿sí? Que es la misma que hoy. O sea que lo hace en 2 etapas. ¿Qué diferencia hay? Bueno, parece que no hubiera ninguna, pero la hay si miran la gráfica. En la primera etapa, el trabajo realizado es esta área. ¿Sí? ¿Lo ven? Presión externa por delta B en la primera etapa. Y en la segunda etapa ahora se expande desde ahí, desde el estado prima, como le queremos llamar, vamos a ponerle 1', hasta el 2. ¿Pero contra qué presión ahora se expande? Se expande contra la otra presión, la misma de hoy. ¿Y cuál es el área entonces? Y bueno, es P externa por delta B. Es esta área que tienen acá. Así que tenemos un trabajo de la primera etapa que va a ser este y un trabajo en la segunda etapa que va a ser este. Vean qué diferencia hay entre este trabajo y el otro. Vean cómo va creciendo el trabajo que realiza. Es decir, nos acercamos de a poquito a un trabajo más grande. ¿Sí? Esa es la idea. Si ahora lo hacen en 3 etapas, ¿cómo sería la cosa? Bueno, estamos en la misma, ¿no? Otra vez, presión 2 y acá el estado 2. Pero lo van haciendo en muchas etapas. ¿Cuál es la idea? Acercarnos a hacerlo en infinitas etapas. Entonces, ¿qué pasaría en infinitas etapas? Imagínense que infinitas etapas, lo estoy haciendo dentro de una isoterma solo para que quede bonito. Infinitas etapas tendríamos infinitos puntos, todos con sus presiones, ¿no? Se van imaginando todos con sus presiones, P', P'. Entonces tengo infinitos puntos. Por lo cual pasa por todos lados, ¿no? Esa sería, no es una recta, ¿eh? Le voy a sacar el dibujo porque no me interesa que piensen que es una recta. Si fuera en infinitas etapas sería una curva o una recta. Puede ser cualquier cosa, pero no quiero que se queden con la idea que es una recta. ¿Ah? En infinitas etapas. ¿Qué significa esto? Infinitas etapas. Ustedes saben que en una curva de esas hay infinitos puntos.
Entonces lo que habría acá serían infinitas etapas de equilibrio. ¿Y qué pasaría con el trabajo? Bueno, el trabajo sería máximo. No puede haber más nada más grande que este trabajo. O sea, es el máximo trabajo posible. Ese trabajo, el trabajo máximo, es el que se llama trabajo reversible. Ustedes van a estudiar qué significa reversible, está muy explicado en el repartido, en otras etapas, y lo vamos a discutir en el Zoom. Pero me interesa que tengan una idea de dónde viene esto. Son infinitas etapas de equilibrio. ¿Ustedes dónde tienen etapas de equilibrio acá? Acá tienen un punto de equilibrio, acá tienen un punto de equilibrio. Acuérdense, ¿equilibrio qué era? Un estado que se mantenía con el tiempo de presión, volumen y temperatura. Y acá también tienen un estado de equilibrio, 2 estados de equilibrio, 3 estados de equilibrio. Cuanto más estados de equilibrio haya, se ve que el trabajo bajo la gráfica va aumentando. Entonces, cuando haya infinitas etapas de equilibrio, el trabajo va a ser máximo. Y ese trabajo máximo es lo que se llama el trabajo reversible. La idea que tienen de la palabra reversible es que puede ir para un lado o para el otro, ¿no? Como si fuera un equilibrio químico, y no hay problema. Y no es exactamente esa la idea, ¿sí? Reversible significa otra cosa, que vamos a ir viendo de a poco. Recuerden, infinitas etapas de equilibrio, o sea, ya si son infinitas, es un proceso ideal, ¿de acuerdo? Y en ese caso de infinitas etapas de equilibrio es que puedo dibujar la línea recta que yo dibujé. ¿Por qué? Recta no, la línea completita, llena. ¿Por qué? Porque hay infinitos puntos. Entonces, si yo les digo, un gas se expande de tal lado a tal lado, y ustedes van y hacen este dibujo, ¿sí? Así, pin. ¿Es correcto? No, porque acá hay infinitos puntos de equilibrio. Si yo les digo que se expande de tal lado a tal lado, y ustedes hacen esto, punto, punto. Eso es correcto. ¿Conocen la trayectoria del proceso? ¿Conocen todos los puntos? No, entonces no los dibujen. Si quieren hacer un líneo punteado para ver dónde está, no hay problema. Pero imaginen que dibujar una línea completa, como hicimos acá en azul, esta última, la señalo acá, esta, significa que conozco todas las etapas, todos los estados intermedios, ¿sí? Si son infinitos, conozco exactamente la trayectoria. ¿Qué era la trayectoria? ¿Se acuerdan? La trayectoria era el tipo de proceso, el estado final, el inicial y todos los estados intermedios. Entonces, para saber y conocer todos los estados intermedios, tiene que ser reversible, no hay otra forma. Tienen que ser en infinitas etapas. ¿Tá? Y cada una de esas etapas, imagínensela, ¿cómo es? Bueno, es una expansión, en este caso, contra una presión infinitamente más chiquitita, o sea, apenitas más chiquitita o más grande, depende, ¿no? Si es una compresión o una expansión. Miren acá, en la primera etapa se expande contra una presión, estoy hablando de este caso, ¿no? Se expande contra una presión de esta, en una etapa contra esa presión. En la segunda gráfica, se expande primero contra esta presión y después contra esta presión. Bien, si ahora ustedes piensan en infinitas etapas, ¿cómo sería? ¿Contra qué se expandería? Entonces, en un proceso reversible, el gas se expande, el gas se expande en infinitas etapas contra una presión externa infinitesimal, vamos a escribir bien, infinitesimalmente más pequeña. Es decir, ¿por qué se puede expandir? Porque tiene un pelito más de presión, pero un pelito más que la infinitesimal. Entonces vamos a escribir eso. La presión externa es igual a la presión interna más menos, porque puede ser una compresión o una expansión, un dP, es decir, un diferencial de presión viene a ser un elemento de presión que tiende a cero, un chiquitito, un pelito, ¿tá? 0,00001 atmósfera, para que piensen en algo que no existe casi.
Estas dos cosas, la interna y la externa, son casi iguales o en el fondo son iguales. ¿Por qué digo en el fondo? Porque es un proceso, como dijimos, ideal. Entonces, si es un proceso ideal, podemos pensar que son iguales. Pero para justificar que se expanda o se comprima, tiene que ser como un pelín más grande o un pelín más chico. Entonces voy a sustituir esto en la ecuación que teníamos al principio. El trabajo era menos P externa por dB. Así que en vez de escribir P externa, escribo menos P interna más menos dP dB. Entonces tengo dos diferenciales ahí, pero me va a quedar bien chiquitito entonces. Menos P interna por dB más menos dP por dB. Hice distributiva nomás. ¿Qué tenemos acá? Este producto es el producto de dos cosas que tienden a cero. Así que tiende a cero. Es decir, este dP tiende a cero, porque es un diferencial. Solito tiende a cero. Es un elemento, se le llama, ¿no? Un elemento de presión, un elemento de volumen, algo bien chiquitito. Si tiende a cero esto, nos queda entonces que el trabajo reversible es menos P dB. Ustedes dirán, pero ¿qué cambio hicimos? Y un cambio fundamental. Pasó de ser menos P externa por dB, ¿no? Menos P externa por dB, que es la general, ahora a ser P por dB. Esta P es la presión del sistema, que es la que nosotros podemos controlar mejor, que es la que varía además. Pero esto, claro, cuidado, solo es válido, habíamos dicho hoy de las restricciones, solo para procesos, obviamente, reversibles. Entonces, cuando les diga que el proceso es reversible o se puede tomar como reversible, la presión del sistema es la que van a usar para calcular el trabajo. ¿Qué están suponiendo entonces? Están suponiendo esto, ¿no? Que la presión del sistema y la presión externa son casi iguales, ¿sí? Así que la presión interna es igual, se aproxima a la presión externa. Eso es lo primero. O sea que tenemos infinitos estados de equilibrio mecánico. Es decir, equilibrio mecánico, como repasamos al principio, infinitos estados donde las presiones son iguales. Entonces imagínense una expansión de un gas en infinitos estados donde las presiones son iguales. Obviamente es ideal, como les decía ayer a los de la noche, y mañana conversaremos, eso es totalmente ideal. Eso significa que no existe realmente. Entonces, ¿para qué se inventa? Bueno, nos va a servir mucho tener este concepto porque nos permite una trayectoria conocida que podemos determinar fácilmente y hacer cálculos. Entonces dirán, bueno, pero no entiendo la utilidad. Y claro, si conozco la trayectoria, puedo determinar una función de estado. La función de estado no es el trabajo, ¿no? Pero si ustedes pueden calcular la trayectoria y tienen una función de estado, por ejemplo, imaginen que la función de estado se llama, esto lo voy a separar un poco, se llama A, ¿no? A1, A2. Y ustedes se imaginan, y el proceso es este, ¿no? No sé, imaginen que hace así, hace así, hace así, un proceso cualquiera de cambio. ¿Conocen toda la trayectoria? No, porque no es lleno eso, ¿verdad? Entonces tienen todo punteadito y dicen, ¿y cómo hago para calcular esto? Bueno, como es una función de estado A, se imaginan una trayectoria pin reversible, determinan el delta A por la trayectoria reversible y saben que como es una función de estado, que no depende de la trayectoria, va a ser igual al delta A en una trayectoria que no sea reversible. Esa es la utilidad final, que por ahora capaz que no la ven tanto, pero cuando en breve calcular delta U o delta H, ahí van a decir, mirá qué utilidad. Justamente, cuando no saben determinar la trayectoria, se imaginan una trayectoria que sí conocen y una función de estado va a valer lo mismo, el delta, porque no depende de la trayectoria. Para eso es que los procesos reversibles terminan siendo claves, porque si no es muy difícil determinar algunas cosas, ¿no?
Esto más que nada era para mostrarles la utilidad. De cualquier forma, no tengan pánico, que esto se trabaja un montón durante esta semana, la semana que viene, y vamos a seguir trabajando. Es bien clave que entiendan que es un proceso reversible. Yo acá les mostré solamente para calcular el trabajo y algunas cosas que les escribí, ¿no? Que la presión interna y externa son casi siempre iguales, que son infinitos estados de equilibrio mecánico. Pero en el repartido que les pasé hay una discusión más larga y, y más profunda sobre qué es un proceso reversible. Les recomiendo algo que hace en general el Castellán, pero también lo hacen otros libros. Te voy a poner acá, leer, estudiar, mejor dicho, porque tengo alumnos que me dicen, elegiste leer nada más. Estudiar, son en secundaria, ¿no? Estudiar, porque el trabajo de un ciclo reversible, ¿sí?, va a dar una cosa, es decir, les va a dar 0. El trabajo del ciclo reversible es 0, pero el trabajo de un ciclo no reversible es distinto de 0. Y ahí está la clave. En un proceso reversible, sistema y entorno, para ser más claro, ¿no? En un ciclo reversible, o sea, el estado inicial y el final son el mismo, ¿tá? En un ciclo reversible, el sistema y su entorno, los dos, vuelven al estado inicial, vuelven al inicio. Pero en un ciclo que no es reversible, obviamente el sistema siempre vuelve a su estado inicial, pero el entorno no vuelve al estado inicial. Eso es lo que les convendría leer, porque así entienden un poco más la importancia del reversible. Si no lo ven o no lo entienden o algo, háganme acordar del próximo Zoom. En el próximo Zoom explicamos un poco esto, hacemos la deducción, pero está en el castellano, ¿tá? Esto lo van a encontrar rápidamente en castellano. Me acuerdo de haberlo visto ahí, seguro, pero también lo pueden ver en algún otro libro, ¿tá? Acuérdense, en el reversible, el sistema y su entorno vuelven al inicio. Salen de acá, el sistema obviamente vuelve al mismo lugar, eso no hay problema, pero en el caso de que no es reversible, si bien el sistema también vuelve porque es un ciclo, el entorno queda cambiado. Y si el entorno queda cambiado, significa que el trabajo en el ciclo no fue 0. Porque por más que para el sistema sea, volvemos al estado inicial, bárbaro, pero algo de energía se destruyó, entre comillas, ¿no? O sea, se fue hacia el entorno o viceversa. Entonces no volvió exactamente al estado inicial. Es interesante verlo cómo lo demuestra. No lo hago acá para que no sea pesado ahora esta clase, que más o menos ya quedó el tiempo que podía quedar.